Supe que algo andaba mal en cuanto se recostó en esa pecera de cristal que él llama oficina, con el horizonte de la ciudad a sus espaldas, como si la hubiera construido él mismo. Tenía esa sonrisa prepotente de quien ya ha ganado, y golpeaba un bolígrafo dorado contra su escritorio como si dirigiera una orquesta que solo él podía oír. Tu reemplazo, dijo, alargando cada palabra como si saboreara un buen vino, es una experta de Google. Empieza el lunes. La frase quedó suspendida en el aire como un perfume barato. Me observó la cara, como un gato esperando el mínimo movimiento de un ratón. No le di la satisfacción. Dejé que el silencio se alargara, le di un asentimiento plano y neutral, y ajusté la carpeta que tenía en las manos como si estuviéramos discutiendo opciones para el almuerzo en lugar de mi carrera de 17 años. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Por dentro, hervía, no porque temiera ser reemplazado, sino porque sabía perfectamente que nadie de Google aterriza aquí sin una razón. Somos un contratista federal de nivel medio, no una startup de ensueño del valle. Nadie deja opciones de acciones y sillas con frutas para venir a gestionar un montón de dolores de cabeza en adquisiciones y protocolos de autorización de seguridad, a menos que haya una jugada mayor. Esa fue mi primera señal de alarma. Llevo demasiado tiempo en operaciones como para no oler cuando algo apesta. Este tipo, mi flamante vicepresidente con un currículum tan delgado que parecía inflado con palabras de moda, creía que estaba dando un golpe maestro. Lo que no se daba cuenta era que yo he enterrado más secretos en esta empresa de los que él ha leído en su vida. Y la contratación equivocada puede activar cables trampa que no se pueden tapar con cinta adhesiva. Me senté, dejándole que soltara su pequeño monólogo. Inventó alguna tontería sobre perspectivas frescas y sinergia con nuestra visión de futuro, como si hubiera robado esas frases de un seminario corporativo que apenas entendía. No lo interrumpí, cuanto menos dijera ahora, más espacio tendría para colgarse él mismo más tarde. Cuando terminó su discurso motivacional, simplemente pregunté, ¿algo más? Le pilló por sorpresa. Esperaba que suplicara por mi trabajo, que protestara, que quizás se enfadara un poco. En cambio, salí, pasando nuestro reflejo por el cristal de la pared, el recostado, todavía intentando parecer victorioso, yo ya a medio camino mentalmente. El resto del día, la gente seguía encontrando excusas para merodear cerca de mi escritorio. Los susurros sobre la nueva contratación se filtraron por la oficina como un mal café a través de un filtro. Supuestamente, ella dirigía la arquitectura de seguridad para centros de datos internacionales, murmuró un ingeniero. Su LinkedIn está impoluto, dijo otro, lo cual, para mí, era lo contrario de tranquilizador. Los profesionales de verdad tienen cicatrices, contradicciones, lagunas en su historial. Pulido significa curado, y curado significa que alguien está escondiendo el desorden. Reenvié mis informes finales al archivo, bloqueé las carpetas compartidas bajo mi supervisión y despejé mi escritorio con la precisión de alguien que lo ha hecho antes. No porque me hayan despedido, sino porque sé el valor de no dejar huellas. Fue entonces cuando ocurrió la acción más importante del día. Hice una sola llamada telefónica en el estacionamiento. Corta, directa, sin nombres, solo una fecha, una hora y la frase ella está dentro. Luego, colgué. Conduciendo a casa, repasé su expresión en mi mente. Esa prepotencia no era solo arrogancia. Era desesperación vestida de arrogancia. Lo había visto antes, cuando alguien apuesta todo su estatus en un solo movimiento. Y sabía que este tipo no tenía ni idea del tipo de movimiento que acababa de hacer. El lunes se acercaba y yo estaría allí, en primera fila, observándolo ahogarse en él. El viernes por la mañana, redacté mi correo de despedida en menos de 3 minutos. Sin reflexiones cálidas, sin listas de logros, sin citas inspiradoras. Solo, hoy es mi último día. Ha sido un privilegio trabajar con todos vosotros. Por favor, dirigid todos los asuntos operativos al vicepresidente Walker en adelante. Lo envié a la lista de todo el personal, apagué mi portátil y esperé a que la suave onda se extendiera por el edificio. La gente se acercaba a mi escritorio de uno en uno, dos en dos, agarrando tazas de café como talismanes. La mayoría evitaba el contacto visual hasta que estaban lo suficientemente cerca como para musitar algo sobre lamentar mi partida. Algunos bajaban la voz como si las paredes tuvieran oídos, lo cual, en este lugar, no era paranoia. Los susurros siempre llevaban el mismo estribillo. Su currículum es casi demasiado perfecto. Alguien afirmó que había optimizado infraestructuras multicloud para equipos globales, una frase tan vaga que podía significar cualquier cosa o nada. Otro dijo que había trabajado en supervisión especial de cumplimiento para clientes Fortune 50, que era el equivalente corporativo de decir, no hagáis demasiadas preguntas. Asentí, agradéceles. No alimenté a humor. Cuanto menos decía, más piezas podían organizarse sin que yo las empujara. Walker probablemente pensó que saldría amargado y derrotado. Quizás dejaría algún comentario sarcástico para que Recursos Humanos lo registrara. En cambio, empacé mis cosas lentamente, deliberadamente. Cada nota adhesiva, cada bolígrafo, cada vieja tarjeta de acceso a zonas pasadas iba a la caja, ni rastro perdido para que alguien más lo malinterpretara.
Al mediodía, la oficina se había asentado en ese incómodo modo previo a la semana. La gente trabajando a medias, mirando hacia mí por el rabillo del ojo. Walker no había pasado ni una vez, lo cual me venía bien. Probablemente estaba arriba puliendo su discurso del lunes sobre sangre fresca y reinvención estratégica. Le dejaría tener su momento por ahora. Le entregué mi credencial en recepción, sintiendo el peso de 17 años condensado en un rectángulo de plástico y una caja de cartón. El guardia me dio una mirada de simpatía, pero no dijo nada. Afuera, el aire olía a finales de otoño, agudo y metálico, con ese ligero toque de lluvia que te hace mirar al cielo 2 veces. Caminé hasta mi coche, cargué la caja en el asiento trasero y me quedé allí un momento, dejando que el edificio se cerniera en mi espejo retrovisor. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. Una llamada, el mismo número que ayer. Sin nombres, sin saludos, empieza el lunes, dije. Mi voz baja y firme. Asegúrate de que las personas adecuadas lo sepan. Una pausa al otro lado. Solo respiración, luego un corto entendido. Clic. Llamada terminada. Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo, arranqué el motor y salí del aparcamiento sin mirar atrás. Desde fuera, parecía la salida de una gerenta de operaciones cansada, de mediana edad, que había sido reemplazada por alguien más brillante. Por dentro, estaba haciendo cálculos, no sobre indemnización o jubilación, sino sobre tiempos, jurisdicción y cuán rápido una mala decisión puede volverse un mérito cuando los ojos equivocados observan. El fin de semana se extendió ante mí como un aliento contenido. El lunes iba a ser interesante. Volví a entrar en el edificio el lunes por la mañana como si nunca me hubiera ido. Mi vieja credencial reemplazada por una brillante etiqueta roja de visitante que se balanceaba en mi pecho. Walker había insistido en que hiciera lo profesional y viniera para una entrega adecuada. Me pareció bien, quería ver el circo con mis propios ojos. Desde el momento en que pisé el piso de operaciones, fue obvio que estaba montando un espectáculo. Walker pavoneaba a su lado como un orgulloso vendedor de coches con un modelo de lujo recién salido del camión. La experta de Google era todo lo que prometió. Blazer elegante, cabello impecable, voz calibrada para oírse lo suficiente sin sonar alta. Su apretón de manos tenía esa firmeza estudiada que se aprende en un módulo de formación corporativa. Se presentó a la gente como si ya fuera dueña del lugar, soltando palabras de moda como escalabilidad y alineación profunda de cumplimiento como si esparciera confeti. En 10 minutos, tenía su flamante portátil abierto y ya estaba en el sistema. Noté que sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, no de forma exploratoria, como una recién llegada tanteando el terreno, sino de forma dirigida. Navegó directamente a los paneles de control de backend que la mayoría de los empleados nuevos ni siquiera sabían que existían en su primera semana. Sin vacilación, sin preguntar dónde encontrar las cosas, eso no es normal para el primer día. Eso está premapeado. Walker le sonrió como un padre orgulloso. No tenía idea de que cada archivo que abría, cada sistema al que accedía, se registraba en algún lugar. Yo todavía tenía amigos vigilando. Ya no era mi trabajo, pero los viejos hábitos mueren despacio y los viejos aliados no olvidan los favores. Mientras me movía entre los gestos de traspaso, señalando los flujos de trabajo estándar y fingiendo responder a sus preguntas, vislumbré su calendario de la tarde. Tenía una reunión bloqueada para las 2 p.m. con uno de nuestros clientes de mayor seguridad, de esos que requieren no solo autorización corporativa, sino también verificación a nivel federal y protocolos de acceso compartimentado. Había trabajado con ese cliente durante más de una década. Incluso yo no entraba en esas reuniones sin un mes de papeleo y 3 aprobaciones separadas. Ver su nombre en esa invitación me hizo apretar algo en el estómago. Pregunté casualmente, ¿ya tienes autorización para esa reunión? Ella sonrió, con los ojos vacíos. Walker la aceleró. Eso fue todo lo que dijo antes de volver al panel. Observé al vicepresidente hincharse a su lado, explicando a un pequeño grupo de jefes de departamento cómo iba a optimizar toda nuestra infraestructura de cumplimiento y mejorar la sinergia entre plataformas. Frases tan huecas que resonaban en mis oídos. Cada vez que decía Google, casi podía oír la G mayúscula. Asentí cuando me miró, manteniendo mi expresión neutral. Pero mi mente ya estaba ejecutando escenarios. Esa reunión no era solo inusual para el primer día. Era un polvorín. Sabías en qué estaban trabajando esos clientes, a quién estaban vinculados y cuán sensibles eran los proyectos. No podías simplemente meter a una extraña en esa sala sin hacer saltar las alarmas. A menos, por supuesto, que no supieras que las alarmas ya estaban preparadas. El reloj se arrastraba hacia el almuerzo, la tensión en mi pecho se apretaba con cada minuto. Podía sentirlo en el aire, ese sutil cambio eléctrico cuando algo está a punto de romperse. No todos podían percibirlo, pero después de 17 años, podía leer este lugar como la presión barométrica. Y hoy, la tormenta ya estaba llegando. Eran las 11:46 cuando el aire en el vestíbulo cambió. Podía sentirlo antes de verlos. Ese rígido y pesado cambio cuando personas que no pertenecen entran de repente como si fueran dueños del lugar.
2 hombres con trajes oscuros cruzaron las puertas de cristal, ambos con una presencia que decía que no estaban allí para una reunión de proveedores o un almuerzo amistoso. Sin etiquetas de visitante, sin portapapeles, sin sonrisas, solo una breve mirada a recepción, luego una línea directa e ininterrumpida hacia la oficina de Walker. El recepcionista empezó a levantarse, pero el más alto le mostró algo. No una credencial que reconociera, no credenciales corporativas, sino algo metálico y rápido, tanto que ella volvió a sentarse inmediatamente. No se registraron. No pidieron direcciones. Sabían exactamente a dónde iban. Desde mi asiento al final del piso de operaciones, tenía el punto de vista perfecto. La oficina de cristal de Walker daba al pasillo, así que capté el momento en que su lenguaje corporal pasó de engreído a rígido. Se levantó a medias de su silla cuando el traje entró, cerrando la puerta tras de sí. Las persianas se cerraron en segundos. La habitación exterior a la habitación se quedó quieta. Los tecleos se ralentizaron. Las conversaciones se apagaron. Incluso la impresora del pasillo pareció dudar. La gente mantenía la vista en sus pantallas, pero se giraba ligeramente hacia el espectáculo. A las 11:53, la nueva empleada estaba en el área de descanso. A media risa por alguna anécdota, les contaba a un par de ingenieros, tenedor a medio camino de su boca. Su teléfono vibró, probablemente nada inusual, pero luego levantó la vista cuando se acercó un guardia de seguridad del piso, seguido por uno de los trajes. El guardia no la tocó, no habló en voz alta, pero su mano se extendió en ese gesto inconfundible de necesito tu credencial. Se congeló por medio segundo, luego dejó el tenedor. Su tarjeta de acceso se quitó del cordón sin protestar. Desde el otro lado de la sala, observé cómo intentaba entregar su portátil a uno de los ingenieros. Un movimiento instintivo, tal vez para dejarlo con alguien que creía que estaba de su lado. El traje dio un paso adelante, se lo quitó sin decir una palabra y lo sostuvo bajo su brazo como evidencia. Los ingenieros murmuraron algo sobre lo que estaba pasando, pero ella no respondió. Su sonrisa había desaparecido. En su lugar, una expresión vacía y medida, la que la gente pone cuando ha estado en situaciones como esta antes. Para entonces, Walker había reaparecido en el pasillo, con la cara pálida, pero con una máscara torpe de autoridad, siguió a los trajes mientras la flanqueaban, uno delante, uno detrás. Se movieron rápidamente, pero sin el teatro de un arresto, solo la silenciosa e innegable finalidad de personas que no necesitaban explicarse. La atención colectiva del piso se centró en esa pequeña procesión. Las pantallas se atenuaron, las tazas de café se detuvieron a medio camino de los labios. Fue uno de esos momentos en los que todos fingen no mirar, pero cada ojo en la sala está fijado en la escena. Llegaron al ascensor sin una sola voz elevada. Ella entró, se giró para encarar las puertas que se cerraban, y por el más breve instante, su mirada barrió el piso. Luego las puertas se sellaron, y el zumbido de la oficina regresó en fragmentos quebradizos y desarticulados. Nadie lo dijo en voz alta, pero cada persona en esa sala lo sabía. Lo que acababa de pasar, no era un simple asunto de recursos humanos. Era algo más grande, algo que no terminaba en nuestras puertas principales. No la trajeron de vuelta. El viaje en ascensor hacia abajo debió de ser rápido porque menos de un minuto después de que esas puertas se cerraran arriba, la alimentación de seguridad del vestíbulo, siempre en mudo pero corriendo en un monitor de pared, captó el momento en que salió entre los dos trajes. Todavía sin esposas, sin manos sobre ella. Pero la geometría era inconfundible. Uno guiando, uno flanqueándola, la forma en que mueves a alguien que no se resiste, pero que absolutamente no es libre de irse. Desde mi ángulo, podía ver a Walker siguiéndolos al vestíbulo como un hombre persiguiendo su propia reputación. Su voz no se oía en el feed en mudo, pero sus gestos sí. Palmas hacia afuera, hombros medio encogidos, el peso universal. No puedes simplemente pavonearte. No consiguió nada a cambio. Ninguno de los trajes le dedicó una mirada. Me fui de mi escritorio con la excusa de ir a por café, pero me posicioné lo suficientemente cerca del banco de ascensores para captar el sonido cuando llegó el siguiente coche. Walker volvió solo, con la cara enrojecida, la corbata torcida. Murmuró algo por teléfono, paseando. Entonces, como una onda que comienza en el borde más lejano del piso, los susurros comenzaron a tejerse de cubículo en cubículo. Alguien de recepción había vuelto con una pizca de información. No oficial, solo oído cuando uno de los trajes se apartó para contestar una llamada. 2 palabras destacaron en la narración. Investigación activa. Eso fue suficiente para encender todos los circuitos de conspiración del edificio. Pero la guinda la puso uno de los administradores de red que juró haber captado otro fragmento cuando el traje más corto mostró su identificación en la recepción. Jurisdicción federal. Las palabras pasaron como contrabando de oreja a oreja. Jurisdicción federal significaba que esto no era una auditoría corporativa. Y desde luego no era porque su papeleo se hubiera perdido en la incorporación. Esto era más grande, más agudo, y operaba en un plano para el que Walker ni siquiera tenía un mapa. Podía sentir todo el piso inclinándose hacia la historia, desesperado por más piezas.
La gente miraba más fijamente sus pantallas, fingiendo trabajar mientras sus oídos escaneaban cualquier pista. Alguien bromeó en voz baja sobre borrar historiales de navegador. Otro los silenció. Walker reapareció en la puerta de su oficina unos minutos después, ladrando por teléfono. Su voz era baja, pero tensa, del tipo que proviene de intentar sonar en control cuando ya estás perdiendo autoridad. Cada pocas frases, se detenía a escuchar. Luego se pasaba una mano por el pelo como si pudiera presionarse el estrés de vuelta en el cuero cabelludo. Desde mi escritorio, mantuve la cabeza baja, navegando por viejas notas en mi tableta como si estuviera revisando trabajo para la entrega. En realidad, estaba observando los ritmos, a quien llamaba Walker primero, a quien evitaba. Como de rápido se había transformado el rumor de un extraño fallo del primer día a esto podría hundirnos. Lo que pasa con la jurisdicción federal es que no termina cuando alguien sale del edificio. Si vinieron por ella aquí, fue porque algo que había hecho o estaba a punto de hacer se cruzó directamente con nuestros sistemas, nuestros clientes, o ambos. Y en nuestro mundo, ese tipo de cruce venía con consecuencias de las que no se podía salir con relaciones públicas. Cuando llegó la hora oficial del almuerzo, el piso se había dividido en dos campamentos. Los que fingían que no era asunto suyo, y los que fingían con más ahínco. Pero todos y cada uno de ellos estaba escuchando. Cuando los olores de la cafetería empezaron a flotar por los conductos, Walker ya había lanzado su gira de control de daños. Salió de su oficina de cristal con esa media sonrisa tensa que ves en los políticos después de un titular malo y se dedicó a recorrer grupos de empleados como un candidato en campaña. Pequeña discrepancia en la verificación de antecedentes, lo llamó. Dijo con un gesto despectivo, como si dos hombres con trajes oscuros llevándose a su estrella contratada fuera menos serio que un error tipográfico en un VI. 4. Incluso soltó una risita. El tipo de risa destinada a señalar, mira, estoy dentro del chiste. No hay de qué preocuparse. La actuación podría haber funcionado en personas que sabían lo suficiente como para no saber mejor. Pero 17 años en este edificio me enseñaron la diferencia entre un hipo y una hemorragia. Y esto era lo segundo. Podías oírlo en el constante y bajo trino de su teléfono de escritorio. Apenas pasaban 2 minutos entre llamadas, cada una enviándolo de vuelta a su oficina, cerrando la puerta, bajando la voz. A la 1:15, llegó la noticia de alguien de contratos. Nuestro cliente gubernamental más grande, el que tenía proyectos de alta seguridad y más que perder por contaminación de seguridad, había suspendido todo trabajo con nosotros con efecto inmediato. No una pausa, no una ralentización, una parada completa pendiente de revisión formal. Traducción, nos estaban congelando hasta que alguien en un edificio muy alto en el centro decidiera que estábamos limpios de nuevo. Y eso iba a requerir mucho más que un comunicado de prensa. El silencio que siguió a esa noticia fue diferente al zumbido de chismes anterior. Este tenía peso. La gente de repente parecía ocupada de verdad, como si estuviera intentando demostrar que sus manos estaban limpias. Podía sentir a los empleados inventariando mentalmente su trabajo para cualquier cosa que pudiera parecer cuestionable bajo un microscopio. Mientras tanto, Recursos Humanos comenzó su propia caza silenciosa. Comenzó con una de las coordinadoras presentándose en registros con esa sonrisa demasiado educada. Solo haciendo una limpieza de archivos, le dijo al empleado. Necesito confirmar los documentos de incorporación de nuestra contratación ejecutiva más reciente. Pero las solicitudes no eran amplias. Eran quirúrgicas. Pidieron su currículum, verificaciones de referencias, papeleo de autorización, y lo más revelador de todo, los formularios de autorización de contratación. Cada uno de esos requería la firma de Walker. Ese era el indicio. RRHH no solo estaba archivando, estaba construyendo una cadena de custodia. Y en el mundo corporativo, esa cadena siempre termina con la cabeza de alguien en una bandeja. Desde mi asiento, fingí estar hasta las rodillas en análisis de hojas de cálculo para la entrega, pero mi visión periférica estaba fija en el movimiento. RRHH entrando y saliendo de la oficina del vicepresidente, Walker gesticulando salvajemente, una mano todavía pegada al teléfono. El aislamiento acústico no era muy bueno. Capté fragmentos. La investigamos, no sé por qué. Fue acelerada a solicitud de. Antes de que la persiana volviera a cerrarse. Se estaba desmoronando más rápido de lo que incluso yo esperaba. La contratación, que se suponía que era su joya de la corona, se había convertido en una bomba de relojería, y cada segundo que había estado en el edificio, ahora era radiactivo. Las llamadas no paraban. La congelación del cliente era solo la primera ficha de dominó, y esas solicitudes de documentos de RRHH, eso era alguien aguas arriba afilando el cuchillo. Walker la había traído aquí como un premio que había cazado él mismo. Ahora, el rastro del papeleo mostraba que había cargado el arma, la había apuntado a la empresa y había apretado el gatillo. Solo que aún no se había dado cuenta de que estaba en la línea de fuego. Tardó menos de 24 horas para que los contornos de la historia real comenzaran a filtrarse a través del ruido. Solo tenías que saber qué hilos tirar, qué silencios significaban más que las palabras que la gente estaba diciendo.
Uno de mis viejos contactos en cumplimiento, alguien que me debía por haberle salvado el pellejo años atrás, se deslizó por mi escritorio con la excusa de necesitar un cable HDMI. Mientras lo enrollaba, murmuró lo suficientemente bajo como para que cualquiera que mirara solo viera una charla casual. Ella no es quien dijo ser, ni de cerca. Las piezas empezaron a encajar más rápido de lo que podía mantener mi rostro neutral. La experta de Google no era solo una infiltrada con un currículum sospechosamente pulido. Era un objetivo activo en una investigación federal de fraude. No un sospechoso, no un quizás. Un objetivo. Hay una diferencia. Significaba que alguien en algún lugar ya había construido un caso lo suficientemente sólido como para observar sus movimientos. Y hoy, ella había entrado directamente en su línea de mira. El cliente de alta seguridad con el que se suponía que se reuniría a las 2 p.m. no era solo una cuenta gubernamental. Era una de las agencias de investigación que trabajaba en ese mismo caso. Yo había estado en esas salas. Sabía cómo operaban. Si hubiera aparecido frente a ellos luciendo la credencial de nuestra empresa, no habría sido un apretón de manos y una charla. Habría sido una detención en el acto frente a uno de nuestros contratos más valiosos. Pero nunca llegó tan lejos. En cuanto su credencial entró en nuestro sistema esa mañana, el backend activó un escaneo de cumplimiento automatizado. Normalmente, es solo un proceso de marcar casillas, comprobando autorizaciones, validando identidades, ejecutando pings de antecedentes. Pero con ella, se iluminó como un árbol de Navidad, hits en listas de vigilancia federales. Marcadores de caso en curso, alertas internas parpadeando en 3 divisiones de seguridad separadas. Y como ahora estaba vinculada a nosotros, esas alertas no solo fueron para nuestro equipo de TI, sino que se alimentaron directamente a los canales de la agencia. En cuestión de minutos, cada contrato que teníamos con ese cliente y con cualquier agencia conectada se congeló. Millones de dólares bloqueados antes de que terminara su café de la mañana. Walker, por supuesto, no tenía ni idea de que todo esto estaba en marcha. Pensó que había logrado un golpe de genio acelerando su entrada en el puesto. Lo que en realidad había hecho era invitar a un objetivo federal a sistemas que manejaban datos de proyectos clasificados. Había puesto nuestras autorizaciones de seguridad, nuestras relaciones con los clientes y nuestro historial de cumplimiento bajo un microscopio del que no podíamos liberarnos. Lo mejor de todo, nada de esto fue una sorpresa para ciertas personas. Personas con las que había hablado hipotéticamente en aparcamientos los viernes por la tarde. En el momento en que su contratación se hizo oficial, los ojos adecuados ya estaban observando. Yo no la coloqué aquí, pero no tuve que hacerlo. Walker lo había hecho él mismo. Todo lo que hice fue asegurarme de que la puerta correcta permaneciera abierta el tiempo suficiente para que ella cruzara. Desde la banda, mantuve mi postura relajada, mi expresión en blanco, mientras la realización comenzaba a extenderse por el piso ejecutivo como una mancha de aceite. Esto no se trataba de un error, se trataba de jurisdicción federal, contratos congelados y un vicepresidente que acaba de envolver papel de regalo de causa probable para todas las agencias con las que habíamos tratado. Y fue entonces cuando me golpeó la cláusula en mi acuerdo de indemnización. Si las consecuencias de esto hundían los ingresos más del 10% en un trimestre, mi pago se triplicaría. El orgullo de Walker estaba a punto de financiar mi jubilación anticipada. Era media tarde cuando el piso quedó en silencio de esa manera antinatural, no porque alguien se lo hubiera ordenado, sino porque algo que valía la pena escuchar estaba sucediendo. Walker estaba en su escritorio, el teléfono tan pegado a su oído que el cable parecía a punto de romperse. Desde donde estaba, a medio camino de la sala de descanso, podía oír cada sílaba, no porque el CEO estuviera gritando, sino porque su voz portaba ese tipo de claridad rasposa que corta las paredes. Trajiste un objetivo federal a nuestros sistemas, dijo el CEO, cada palabra cayendo como un peso. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La mano libre de Walker agarró el brazo de su silla con tanta fuerza que el cuero crujió. Sus labios se movieron, tartamudeando algo sobre una verificación de antecedentes, sobre una autorización, sobre una incorporación acelerada. El CEO lo interrumpió. No, deja de hablar. No se acelera a alguien así. Has comprometido nuestra autorización, nuestros contratos y mi nombre. Mi nombre aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa. En esta empresa, las reputaciones no eran solo moneda. Eran supervivencia. Observé cómo el color abandonaba la cara de Walker, dejando ese tono blanquecino sudoroso que significa que alguien se está dando cuenta de que su salida ya no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Algunos empleados cercanos estaban escuchando descaradamente bajo el pretexto de teclear. Los dedos de un tipo flotaban sobre su teclado, congelados a mitad de frase. La voz del CEO bajó aún más, pero la tensión hacía audible cada palabra. ¿Entiendes que las agencias a las que servimos no nos tocarán hasta que esto se resuelva? ¿Que nuestros números del Q4 acaban de sufrir un golpe del que quizás no nos recuperemos? ¿Que tu nombre está ahora en el registro de incidentes? Walker intentó hablar de nuevo, algo desesperado sobre haber sido tendido una trampa, pero el CEO no picó. Entra en mi oficina ahora.
Luego la línea murió. Walker se quedó sentado allí por un momento, mirando el auricular como si le pudiera ofrecer una salida. Sus hombros se hundieron. Las paredes de cristal de su oficina, una vez su pequeño escenario, ahora enmarcaban a un hombre despojado de lo único que lo sostenía, la ilusión de control. Los teléfonos de todo el piso comenzaron a sonar de nuevo, clientes llamando, gerentes de contratos llamando, quizás incluso reporteros llamando. Era el sonido del edificio digiriendo el desastre. Miré mi reloj, luego el banco de ascensores. No necesitaba oír el resto. El momento ya había terminado para él. El siguiente acto serían abogados, RRHH y cualquier equipo de limpieza que el CEO tuviera en nómina. Mi parte en esto había terminado. Crucé el piso, mi etiqueta de visitante balanceándose en mi pecho, y presioné el botón del ascensor. Cuando la puerta se abrió, capté una última mirada a Walker a través del cristal, desplomado, el teléfono todavía en la mano. La carrera que intentó impulsar con una contratación llamativa ahora se estaba quemando hasta las cenizas en tiempo real. Entré, dejé que las puertas se cerraran, y dejé que el caos se lo comiera vivo sin mí. El zumbido de la ciudad se desvaneció en el momento en que entré en la oficina de mi abogado. Todo cristal, madera oscura y el leve olor a dinero viejo. Él ya estaba en la mesa de conferencias, mi papeleo de indemnización extendido como una mano de póker ganadora. Sin charla trivial, solo un asentimiento hacia la silla frente a él. He estado esperando dijo, deslizándome la hoja superior. ¿Recuerdas esta cláusula? Sí, maldita sea, la había negociado hace 15 años. Cuando la empresa era la mitad de su tamaño, y todavía tenía suficiente influencia para deslizar algo por legal sin que se dieran cuenta de su valor. Era una de esas disposiciones extrañas para las que negocias, no porque creas que la usarás, sino porque es mejor tener una bala en la recámara. La redacción era clara. Si los ingresos de la empresa disminuyen en más del 10% en un trimestre fiscal como resultado directo de cualquier incidente que ocurra dentro de los 30 días posteriores a la rescisión del empleado, el pago de la indemnización se multiplicará por 3. Resbaló la página. Contratos suspendidos. Congelaciones gubernamentales en vigor. Retrasos en proyectos ya apilándose. Según las proyecciones, estarán al menos un 15% abajo al final del trimestre. Se recostó, sonriendo de la manera en que solo alguien que disfruta ganando las guerras de otros puede sonreír. No solo calificas. Superas el umbral. Hojeé los documentos de apoyo. Había impreso avisos de congelación de clientes, memorandos internos sobre déficits de ingresos, notas de RRHH que vinculaban directamente las consecuencias a la farsa de contratación. Todos los caminos apuntaban a la contratación dorada de Walker y, por extensión, a la decisión que me reemplazó. La ironía tan espesa que podrías embotellarla. Mi abogado pasó la última página para que la viera. La solicitud de cheque modificada. El número de abajo era obsceno en todos los sentidos correctos. Todo lo que queda, dijo, es que el CEO lo firme y, entre tú y yo, después de esta semana, firmará cualquier cosa que resuelva un problema. Casi a punto. Mi teléfono vibró en mi bolso. La identificación de llamada, CEO. No me moví para contestar. Ambos lo vimos sonar, la vibración escabulléndose por la mesa pulida hasta que se quedó en silencio. ¿No vas a contestar?, preguntó mi abogado, aunque ya sabía la respuesta. No, dije, deslizándole los papeles de vuelta para su procesamiento. Si llama, no es para disculparse. Es para negociar. Y yo ya he terminado de negociar. Él se rió, recogiendo los documentos en una pila ordenada. Enviaremos esto por mensajería hoy, los fondos deberían llegar en una semana. Al irme, la luz de la tarde iluminó la manija de latón de la puerta, y por primera vez en meses, sentí el peso deslizarse de mis hombros. Walker seguiría en ese edificio explicándose a personas que no querían explicaciones. El CEO seguiría intentando salvar contratos que ya se habían ido. La experta de Google seguiría respondiendo preguntas en un tipo de sala muy diferente. Yo, tenía un cheque en camino y ninguna obligación más. El caos del que me había alejado todavía ardía, pero ya no era mi fuego. Y sus llamadas frenéticas nunca me alcanzarían. Gracias por quedarte, leyendas de la sala de descanso. Suscríbete para más caos.